Muy buenas con todos. Me presento, me llamo Francisco David López Guayi, soy de la carrera de Educación Básica en la Universidad Nacional de Chimborazo. Aquí les voy a exponer sobre las bases biológicas de la conducta y desde mi punto de vista las bases biológicas de la conducta y el comportamiento humano para entender cómo somos. Estudiar psicológicamente proporciona necesarios como aprender para aprender. En estas bases se sabe cómo practicarlas. ¿Qué son las bases biológicas? También podemos considerar que las bases biológicas, en primer lugar, también toma como base biológica a las actitudes y supervivencias del reino animal. También podemos decir que en primer lugar también se toma muy en cuenta las bases ideológicas como en las actitudes de supervivencia del reino animal. También podemos decir un segundo elemento relevante en la psicología. También podemos ir más adaptada a la realidad de los seres humanos. También podemos concluir que los objetivos de esta base son establecer o no relaciones determinadas entre una naturaleza o las formas de actuar en solitario. Las principales ejes biológicos de la conducta en las cuales yo me las refiero y cual yo concreto como persona y como el comportamiento de cada uno, eh, lo cierto es que las condiciones biológicas son varios y también dependiendo de una persona y entendiendo de las personas, uno otro dentro del más peso, otro más tendrá otro más criterios supuestamente en base de la persona y de ideología. Aunque los organismos humanos es una máquina casi perfecta, de lo cierto es que nos proporciona igual y por ello hay variaciones en función de cada individuo, es así donde la importancia de la generación como pauta hay que señalar además que suele existir interacción entre diferentes vertientes. Yo tengo mis tres principales cosas, que son los ejes biológicos que condicionan nuestras actitudes o comportamiento del sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética. Podemos suponer que el sistema nervioso, la configuración celular y funcionamiento nervioso son elementos muy fundamentales en nuestras acciones, no en vano ni miles, millones de neuronas. También decimos que el sistema endocrino, la segregación de hormonas el sistema endocrino también pueden generar o corresponde a determinadas actitudes. Es más importante señalar que la función también de las hormonas se agregan estos cambios, serán más o menos pertinentes. También podemos recalcar que la genética ha sugerido históricamente como un factor determinante de las conductas de padres e hijos. Sin embargo, es importante señalar que la asociación y la cultura tienen un peso excesivo. El estudio de las bases biológicas también de la conducta supone también un nexo de la unión entre dos o distintas sociedades o entre más disciplinas, la psicología por un lado y la biología por otro. Las asignaturas de las bases biológicas de la conducta es la primera asignatura que compone el módulo de bases biológicas de la conducta. También podemos decir que... no olvidé. También podemos decir que ser capaz de escribir y medir variables, personalidad, inteligencia y otras actitudes. También podemos decir que podemos ser capaces de identificar problemas, necesidades, desigualdades y grupales. También podemos ser capaces de elaborar informes laborales y escritos. Podemos ser capaces también de explicar entre los funcionamientos biológicos y el comportamiento. También podemos conocer principalmente la bibliografía, tanto general como específicamente referente a un problema o objetivo del estudio. También decir que las competencias transversales o también capacidad de análisis y síntesis. También decimos que la comunicación oral también está escrita en la lengua narrativa. La capacidad para resolver problemas, capacidad para tomar decisiones, capacidad también para tomar nuestras propias decisiones, capacidad para nosotros poder hacer un argumento con nuestras propias voluntades.
Tener habilidades también que permiten trabajo en equipo, colaboración eficaz, si nos necesitan uno al otro, debemos ser consecuentes con las cosas que hacemos y acciones por lo cual generamos. También tenemos que tener capacidad para trabajar en equipo de carácter indisciplinario, no dejar un lado dejar una mala amistad por el otro lado. También poseemos razonamiento crítico, también poseemos comprensivo ético con nosotros mismos y comprensivo ético con las demás personas. También podemos desarrollar y mantener actividades propias como competencias y destrezas, conocimientos según los estándares de la profesión. También podemos ser capaces de buscar y analizar la información. Todos son los ejemplos que nosotros mismos somos capaces de hacer y cada una de las acciones cuando nosotros hacemos y nos comprometemos o acciones muy diferentes a nuestros rasgos. También vamos a hablar sobre el impulso de los nervios. Las neuronas también transmiten señales eléctricas producidas por interacciones químicas. La comunicación mediante señales o impulsos que nosotros mismos servimos para comunicar con precisión y rapidez. También los impulsos nerviosos se denominan a la larga distancia con otras células, ya sean nerviosas o glandulares o musculares. Estas señales se denominan como impulsos nerviosos. La señal eléctrica también se genera y transmite mediante la interacción de cargas positivas y negativas que se encuentran exterior de la neurona. Traspasa la membrana celular de esta cuando el inferior se encuentra en el reposo, está encargado negativamente. El potencial de reposo también cuando una neurona no está transmitiendo activamente un impulso nervioso, está dando como reposo para transmitir el impulso nervioso de nosotros mismos. Durante el estado de reposo, se, el estado de reposo, la bomba del sodio del potasio mantiene una distancia cargada a través de la membrana celular del uso de la energía. También pues decimos que la potencia de acción que también es muy conocida entre las neuronas y la importancia del impulso nervioso, también se puede decir que es una inversión repentina de la carga eléctrica a través de la membrana de la neurona en el reposo. También pues decimos que la inversión de la recarga recibe la membrana potencial de acción. Comienza cuando una neurona recibe química proveniente de otra célula, la señal que hace puertas, canales iónicos de sodio. La sinapsis. La sinapsis también es conocida como un terminal de acción que se encuentra a otra célula de nuestro sentido común, de nuestro cerebro. También determina el axón y otra célula que están separadas por un estrecho conocido como salto sintáctico. Tam- Y esto es muy importante para nosotros. ¿Cómo se conectan las neuronas? Una neurona está aislada o no es inteligente. Para su información tenemos que ser muy relevantes con nuestra respuesta. Las neuronas deben conectarse entre sí formando circuitos que forman en nuestra mente, circuitos que conforman el sistema nervioso y que van transmitiendo por ese circuito y unas muchas ideas y cómo funciona nuestro cerebro. También sabemos que la sintaxis se calcula que un cerebro de adulto como tiene 800 millones de neuronas. Es mucho, ¿no? Es mucho con lo que tiene un adulto, las neuronas, millones de neuronas. Cada uno procesa propia información y luego le envía también y luego también las recibe y también las envía y recibe noticias. Cada neurona puede conectarse hasta con otras 50.000. Has hecho la multiplicación, si no, haz una multiplicación también que se da mucho que ver y pues tú te quedarás muy sorprendido. También podemos decir también la membrana celular también se separa al interior de la célula, posibilita la concentración de sales de distintas y hace permeable con la tendencia de igualarse de los más iones. Podemos también decir que la plasticidad cerebral
se define como la capacidad del sistema nervioso para cambiar la estructura y el funcionalismo a lo largo de su vida, como adaptación de la diversa del entorno, aunque se utiliza en la psicología y en la neurociencia con bastante frecuencia, es fácil definir. Cuando también uno se habla de plasticidad cerebral, se utiliza especialmente para referirse a los cambios que se dan en los diferentes sentidos del sistema nervioso, como estructurales moleculares, cambios en la expresión genética y el comportamiento del individuo. También que cuando el cerebro está ocupado cuando el cerebro está calculando un nuevo aprendizaje, es una nueva experiencia, se establece que una serie de conexiones neuronales. También pues decimos que de aquí les supongo un ejemplo que tienen que tomar muy en cuenta. Cuando se intenta aprender una nueva aplicación, se realizan nuevas conexiones entre algunas neuronas y entre muchas ocasiones. Esto tiene que tener muy en cuenta. Así también que las neuronas de la corteza visual determinan su color y botones, como el color de la auditiva atendiendo a sus sonidos, y también nosotros podemos guardar información mucho más bastante. Aquí vamos a hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, también llamado como las siglas SNC, es una estructura compleja que posee los seres humanos, animales, vertebrados y casi todos los invertebrados, que se encarga de procesar nuestros pensamientos de cada de una persona. Hasta los perritos se encargan de saber quién es el dueño, cómo se encariñan con usted, con el dueño, cómo es la atención de usted con el perrito. Todo esto también comprenden los seres humanos porque también tienen los animales, porque también tienen un sistema nervioso central. Se- También está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están protegidos por la meninges y el líquido cefalorraquídeo. También podemos decir que está estructurado por la corteza cerebral. Este caracteriza por numerosos pliegues tan compuestos de sustancias gris. Bajo se encuentra la sustancia blanca y en las zonas más profundas se distingue el tálamo, el núcleo, y el caudo y el hipotálamo. También puede decir que los hemisferios poseen cisuras, surcos profundos de la corteza cerebral. También está conformado por el cerebelo, el tallo cerebral, el meséfalo. También podemos decir que la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, la médula espinal, todos esos son conectores que nosotros mismos nos ponemos en el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico. Aquí vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. Y también el sistema nervioso periférico, también llamados como las siglas SNNP, está conformado por todos los nervios que emergen en el esofelo y la médula espinal. Y también es decir, a partir del sistema nervioso central. Funciona el sistema nervioso periférico en casi completo, que está siempre constituido por nervios. Y también por nervios también existen dos tipos de nervios: nervios craneales y nervios espinales. Funcionalmente, el SNP puede ser dividido en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ambos pueden ser subdivididos: lo primero semántico y lo parasemántico, el segundo motor y el sensitivo. Los nervios periféricos. Los elementos funcionales del sistema periférico son son nervios periféricos, que cada nervio está conformado por un haz que contiene numerosas fibras nerviosas, axones, y en sus útiles el tejido conectivo. Los nervios también se transportan información hacia la SNC, denominan aferentes o sensitivos. También podemos decir que las estructuras y tipos de las neuronas son neuronas, por ejemplo, conducen sensaciones por el tacto, dolor, temperatura y posición en el espacio. Los nervios también pueden ser clasificados como craneales o espinales de acuerdo al lugar del SNC.
donde emergen. Aquí también vamos a hablar sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino también está conformado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos de los organismos. También transportan información y instrucciones de un conjunto de células a otro. ¿Qué hace el sistema? Aquí nos formulamos esta pregunta. ¿Qué hace el sistema endocrino? Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Las hormonas también tienen un sistema endocrino que ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma que funcionan los organelos, los metabolismos y la reproducción. El sistema endocrino también se regula con cantidad se ligera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias como el calcio en la sangre. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones las infecciones y los cambios del equilibrio de los líquidos y minerales que hay en la sangre. También podemos decir de qué parte consta el sistema endocrino. Hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula la tiroidea, la glándula de paratiroides, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, los ovarios, los testículos. Eso podemos decir del sistema endocrino. Hablar el aprendizaje. Se entiende por aprendizaje el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas con fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Y también podemos decir que el aprendizaje, en dichas palabras, es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. Aprender. No es sencillo hablar de aprendizaje, ya que existen diversas teorías y aproximaciones al hecho. Lo que tiene claro que los seres humanos y animales superiores están dotados de cierta capacidad, adaptación y la conducta y la resolución de problemas que pueden ser resultado de presiones ambientales o de eventos fortuitos, pero también de un proceso voluntario. El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando tiene ganas de aprender y se esfuerza en hacerlo. Por ello emplea su memoria, su capacidad, su atención, con lo cual de uno dependemos también como nosotros aprendemos el aprendizaje también que llevan en la casa o en las instituciones. Su razonamiento lógico o abstracto en diversas herramientas mentales que la psicología estudia por separado. También podemos decir que los tipos de aprendizaje son, en ciencia y en estudio de aprendizaje, distinguen los tipos del mismo. Aprendizaje receptivo, aquellas dinámicas del aprendizaje en que el sujeto aprende únicamente, debe comprender y entender el contenido para poder luego reproducirlo sin mediante ningún tipo de descubrimiento personal. El aprendizaje por descubrimiento, caso contrario anterior, implica también el sujeto que aprende no recibe la información de manera pasiva, sino que descubre conceptos y relaciones según un propio esquema. Aprendizaje apelativo se basa en la repetición y contenido y aprende para fijarlo en la memoria, es conocido como calatre o aprende a aprender a letra. También podemos decir que el aprendizaje también dialógico sostenido a lo largo mediante entre iguales como hacia antiguos filosóficos griegos. Aquí vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico también puede definirse como el proceso mediante el cual un estímulo no condicionado produce efectos conocidos como
Se asocia con un estímulo neutro hasta un punto que en el estímulo neutro produce efectos muy similares a los estímulos no condicionados. También se puede decir que una de las principales peculiaridades de este tipo de aprendizaje es aquella que conlleva respuestas automáticas y no voluntarias mediante asociaciones entre estímulos del ambiente que provocan una determinada reacción. La aplicación del condicionamiento también podemos decir, eh, a la hora, a la hora de aplicar el condicionamiento en sí la psicología se puede emplear diferentes técnicas de función, como que quieren alcanzar, qué quieres lograr en muy distintas etapas de nuestra vida diaria en el ciclo de la vida. También podemos decir que el También podemos decir que la técnica enfocada de la modificación de la conducta. Aquí vamos a hablar sobre el condicionamiento operante dentro de los procesos de conocimiento conductuales del condicionamiento operante o instrumental es probablemente el que tiene aplicaciones más numerosas y variadas, desde el tratamiento de fobias hasta la superación de adicciones como el tabaquismo o el alcoholismo. Este es el condicionamiento operante que en nuestro esquema tiene como conceptualizar y modificar y prácticamente cualquier ámbito a partir de la intervención de unos pocos elementos. ¿En qué consiste el condicionamiento operante? En este artículo repasamos las conceptos claves para que podamos hallar el paradigma de todo lo que nos detallamos, sus aplicaciones más frecuentes, tanto para aumentar conductas como reducirlas. El condicionamiento operante, tal y como lo conocemos, fue formulado en lo sistemático por Burroughs, Friedrich Skinner en base a las ideas planteadas previamente por otros autores. Ivan Pavlov y John B. Watson habían descrito el condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento simple o Pavlov. También decimos que podemos decir las diferencias principales entre el condicionamiento clásico y el operante. Primero se refiere al aprendizaje de información de un estímulo, mientras que la segunda implica un aprendizaje sobre las consecuencias de la respuesta. Aquí también vamos a hablar sobre, aquí tenemos unos tipos, los cuales son tipos de indagación, moldeamiento, desvanecimiento y encadenamiento y programas de reforzamiento. También hay dos tipos de programas de reforzamiento, la de la razón y los intervalos, o también el intervalo de tiempo. También decimos que el aprendizaje conectivo también son tipos y características. El aprendizaje conectivo es el proceso a través del cual la información atraviesa el sistema cognitivo del individuo. También podemos decir que el aprendizaje cognitivo es la suma de conocimientos de un individuo a lo largo de su vida, resultado de reacción y procesamiento de información y producción de una respuesta al conocimiento. Las teorías del cognitivo del conocimiento. La cognitiva del conocimiento es el conjunto de planteamientos teóricos prácticos que estudian y pretenden explicar los procesos internos que determinan el aprendizaje. También podemos, como psicología genótico-cognitiva, también analiza la evolución de estructuras cognitivas a lo largo del desarrollo del niño y otorgar un rol al alumno de la construcción del conocimiento. Psicología genética. También podemos decir que la psicología genético-dialéctica es la rama que teoriza el aprendizaje como proceso en las que no hay también necesariamente un educador la que los guíe. También podemos recalcar que de los 2 a los 7 años donde el niño desarrolla juegos de la fantasía en los que la columna de la silla se convierte en un tren, agita las manos en un gesto simbólico para sonar la corneta y el ferrocarril, también se manifiesta durante el transpersonal
egocentrismo natural, ligado de una dificultad para temblar ángulos perceptivos de distintos. También podemos decir que también podemos decir que el ciclo familiar también al alcanzar la vejez se no supone decisivamente el rotundo ni a un modo operatorio, sino en el escalón más largo y completo del desarrollo del ciclo humano. También podemos decir que el desarrollo del ciclo humano, también podemos decir que la adultez, posteriormente la etapa de la adolescencia, el individuo se encuentra en la adultez, fase en la que debe entregarse a responsabilidades mucho mayores como el trabajo, las relaciones en pareja y la paternidad. Esto es todo por toda la exposición del que doy el resumen de toda la quinta unidad. Espero que les haya gustado. No hizo falta mucha didáctica porque uno se tiene guardado en la mente los que quiere decir y lo que comprenden lo que comprende cada tema. Muchas gracias.